Dicen que hay pactos que se firman con tinta sobre pergamino y otros que se sellan con sangre y polvo bajo el sol implacable. Los primeros se rompen con el tiempo. Los segundos se graban en el alma para siempre. Esta es la leyenda de un pacto nacido de la desesperación, uno que unió el destino de una mujer que huía de la civilización y el de un guerrero que luchaba por salvar a la suya de la extinción. Amigos y amigas de las grandes historias, acompáñenme en este viaje a las tierras indómitas de la Apaquería, a una época en que la frontera era una herida abierta entre dos mundos. Pero antes de que el desierto de Chihuahua nos revele el primer capítulo de esta crónica, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo nos acompañan en esta travesía. Me llena el corazón saber que estas leyendas cruzan todas las fronteras y llegan a sus hogares. Escríbanlo ahora y que comience la historia. Nuestra crónica comienza, como tantas otras en estas tierras, con el sonido de una carrera contra la muerte. El aire que Ximena de Carvajal aspiraba era fuego puro, un infierno que le resecaba la garganta y le quemaba los pulmones con cada bocanada desesperada. Llevaba corriendo desde el amanecer, o tal vez desde el amanecer anterior. Los días se habían fundido en un borrón de tormento y sed, las afiladas espinas de los ocotillos y las chollas le habían desgarrado el vestido de viaje, dejando jirones de tela oscura que se agitaban a su paso como banderas de rendición. Ya no sentía el dolor de los arañazos en sus piernas y brazos. Se habían convertido en un mapa de su huida, un dolor sordo y constante que era parte de ella. El mundo se había reducido a lo esencial, el latido ensordecedor de su corazón, el sabor a polvo en su boca y la necesidad primordial de poner un pie delante del otro. Corría huyendo del miedo, un miedo con un rostro pulcro y una sonrisa cruel. Capitán Valerio Montes. Un recuerdo la asaltó con la fuerza de un espejismo tan vívido que sus pies tropezaron y casi la hicieron caer. No era el desierto, sino la biblioteca de su padre, en la hacienda de San Lorenzo, el aroma a romero y salvia secos colgando de las vigas, a cuero viejo y a la tinta de los cientos de libros que cubrían las paredes. Su padre, el doctor Alonso de Carvajal, un hombre cuya curiosidad superaba su prudencia, le mostraba una ilustración en un grimorio encuadernado en piel de venado, la delicada figura de una flor con pétalos del color de la sangre bajo la luna. La naturaleza es la primera escritura de Dios. Ximena le susurró, y sus ojos brillaban con una pasión que la Iglesia consideraba herejía. Los conquistadores trajeron sus enfermedades, pero Dios, en su infinita sabiduría, plantó la cura en esta misma tierra. Solo hay que saber escucharla. La memoria se fragmentó, la calidez de la biblioteca, reemplazada por el frío metálico de las armaduras de los soldados de Valerio, derribando la puerta, el rostro de su padre, más desafiante que asustado, y la voz de Valerio, suave como el veneno. La única cura que esta tierra necesita, doctor, es la purga del paganismo, y usted y su hija serán el ejemplo. La purga, así llamaba él a la cacería. Ximena apretó con más fuerza el bulto de cuero que llevaba atado bajo el chal. Pegado a su piel, el grimorio de su padre, toda una vida de conocimientos prohibidos, el puente entre dos mundos, entre la botánica europea y la sabiduría de los pueblos originarios, era la razón por la que su padre estaba ahora en un calabozo, y la razón por la que Valerio no podía permitir que ella escapara. Era su única herencia, su única esperanza, y su sentencia de muerte se detuvo un instante, jadeando tras el tronco de un mezquite, retorcido por décadas de vientos inclementes. Intentó orientarse, buscando el cauce seco del arroyo que los mapas de su padre prometían como una ruta hacia el norte, hacia el territorio donde la ley del virrey se desvanecía para dar paso a la ley del desierto. La Apaquería, un nombre que los españoles usaban para asustar a los niños, pero que para ella ahora representaba su única y frágil esperanza de libertad. Fue entonces cuando lo oyó. No fue el silbido del viento entre las rocas, ni el arrastre de una serpiente sobre la arena. Fue el tintineo inconfundible de una espuela metálica contra una piedra. Lejano, pero claro como una sentencia, se le heló la sangre. Estaban más cerca de lo que pensaba. El pánico, que había sido una brasa ardiente en su pecho, se convirtió en una llamarada que consumió su agotamiento
y la impulsó hacia adelante. Se adentró sin pensar en un cañón estrecho, cuyas paredes de roca roja se alzaban a cada lado, como si fueran a devorarla. El terreno se volvió escarpado, una trampa natural de salientes afilados y piedras sueltas que la obligaron a usar las manos para trepar, sintiendo cómo las rocas le cortaban las palmas. Sabía que era una carrera inútil. Valerio no era un simple soldado. Era un depredador, un hombre que disfrutaba el juego de la persecución, que saboreaba la desesperación de su presa antes del golpe final. Y entonces sus piernas no pudieron más. El mundo se inclinó, el cielo carmesí giró sobre su cabeza y cayó de rodillas sobre la grava del cañón. El impacto fue brutal, un dolor seco que le recorrió los huesos. El grimorio se le clavó en las costillas, ignoró el ardor de sus rodillas desolladas y el dolor punzante en sus manos ensangrentadas. Su primer y único instinto fue para el libro con una ternura desesperada. Lo desenredó de su ropa y lo sostuvo frente a ella. Sus dedos temblorosos, manchados de sangre y polvo, recorrieron la cubierta de cuero repujado, limpiando la arena de los grabados de hojas y raíces. Lo abrió un instante, asegurándose de que las páginas no se habían dañado. Luego lo cerró y lo abrazó contra su pecho, apoyando la mejilla en el cuero gastado. Era todo lo que le quedaba de su padre, de su mundo, de sí misma. Cerró los ojos, esperando el sonido de las botas de Valerio, el grito triunfal del cazador, pero el grito nunca llegó. En su lugar, un silencio profundo y antinatural cayó sobre el cañón, el tintineo de las espuelas, el resoplido de los caballos, las voces de los soldados, todo se había desvanecido, como si la tierra se los hubiera tragado. Ximena abrió los ojos, la confusión venciendo al miedo. El sol poniente la cegó por un instante. Cuando su visión se aclaró, contuvo el aliento. Su corazón, que había estado martilleando furiosamente, pareció detenerse por completo. No estaba sola. Recortadas contra el cielo moribundo, en lo alto de las paredes del cañón que la flanqueaban, habían aparecido figuras, inmóviles, silenciosas como depredadores, tallados en la misma roca. No eran los hombres de Valerio, eran más altos, esbeltos, con el cabello negro y largo, ondeando suavemente con la brisa. Llevaban arcos en lugar de mosquetes, y sus cuerpos desnudos de cintura para arriba eran del color de la tierra arcillosa. Sus rostros, impassibles, estaban fijos no en ella, sino más allá, hacia la entrada del cañón por la que ella había entrado. Había escapado de las fauces del halcón solo para caer directamente en el nido de las águilas. El nombre que había susurrado como una oración de salvación, Apachería, ahora se materializaba frente a ella como una sentencia irrevocable. A muchas leguas de allí, en un campamento oculto en las entrañas de la Sierra Madre, otro corazón luchaba su propia batalla contra la desesperación. No era el corazón de un fugitivo, sino el de un guardián que veía cómo todo lo que había jurado proteger se desvanecía como el humo de una fogata al amanecer. Su nombre era Itzae, y su tormento tenía el olor dulzón y terrible de la muerte. El tormento comenzaba cada día, antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres. Comenzaba con un gesto que se había vuelto un ritual de agonía. Itzae entraba en la penumbra de su tipi, el aire espeso, con el aroma del cedro quemado y las hierbas medicinales que ya no surtían efecto. Se arrodillaba junto a un pequeño lecho de pieles de bisonte, donde yacía su hijo, Anka. El niño, de apenas 7 inviernos, ardía con un fuego que no calentaba, sino que consumía. Itzae posaba su mano ancha y callosa, una mano que había tensado 1000 arcos y empuñado lanzas, sobre la frente del pequeño. La sentía arder. Una piel antinaturalmente seca y caliente que le quemaba los dedos y le helaba el alma. La fiebre pálida la habían llamado una plaga traída en los barcos de los hombres de piel clara, un fantasma que se había deslizado en su campamento y se negaba a marcharse. Anka apenas se movía. Su respiración era un susurro superficial, un hilo de vida tan frágil que Itzae temía que pudiera romperse con el más leve soplido del viento. El sudor que perlaba la piel del niño no era el sudor sano del esfuerzo, sino una humedad fría que olía a enfermedad, a la rendición del cuerpo. Era el mismo olor, el mismo que había impregnado las pieles donde su esposa, Isel, había exhalado su último aliento 2 lunas atrás. Con los ojos abiertos y fijos en él, una pregunta silenciosa
que lo perseguía en sus escasas horas de sueño. ¿Por qué no pudiste salvarnos? Se levantó. El peso del fracaso, oprimiéndole los hombros como una roca, salió de la tienda y contempló su ranchería, lo que antes había sido un lugar vibrante, lleno de las risas de los niños y los cantos de las mujeres. Ahora era un valle de susurros y sombras. Más de una docena de tiendas guardaban silencio, sus ocupantes ya en el mundo de los espíritus. Otros, como su hijo, luchaban una batalla perdida. Nalen, la anciana curandera de la tribu, estaba junto al fuego central, arrojando salvia a las brasas y cantando las viejas plegarias a Usen, el dador de vida. Sus hoyos, arrugados y profundos, como el lecho de un río seco, se encontraron con los de Itzai. La fe es nuestro escudo más fuerte. Itzai, dijo ella con una voz que era como el roce de hojas secas. Debemos rezar. Usen nos pondrá a prueba, pero no nos abandonará. La fe no ha enfriado la frente de mi hijo. Abuela, respondió Itzai, su voz grave y desprovista de calor. Las plegarias no han devuelto la fuerza a nuestros guerreros. La prueba de Usen nos está aniquilando y los escudos se nos rompen en las manos. El tormento de Itzai no era solo dolor, se había agriado hasta convertirse en una rabia fría y precisa, una rabia contra un enemigo invisible que no podía atravesar con una lanza, y esa rabia necesitaba un objetivo, un cuerpo físico en el que descargarse. Si la enfermedad era un fantasma, sus portadores, los Nakayes, los hombres blancos, eran de carne y hueso. Por eso, cuando sus exploradores le informaron de un pequeño destacamento de soldados mexicanos que se adentraban en su territorio, persiguiendo a un fugitivo solitario, Itzai no vio una amenaza, vio una oportunidad de encontrar respuestas, de capturar a uno de ellos, de obligarle a hablar sobre la medicina de su gente. Audrey, tal vez, simplemente, una oportunidad de hacerles sentir una ínfima parte del dolor que ellos habían traído a su mundo. Antes de partir con su partida de guerra, Itzai regresó a su tienda. Se arrodilló de nuevo junto a Anka. Delicadamente, tomó el pequeño amuleto que colgaba del cuello de su hijo, una garra de oso pulida, símbolo de fuerza, y lo apretó en su puño. No dijo nada, no hubo plegarias ni promesas, simplemente se quedó allí, con los ojos cerrados, transmitiendo todo su ser, toda su fuerza, toda su furia desesperada a través de ese simple contacto. Era un juramento silencioso. No volvería con las manos vacías. Luego colocó el amuleto de nuevo sobre el pecho ardiente de su hijo y se marchó sin mirar atrás. Ahora, apostado en la cornisa del cañón, Itzai era la personificación de la paciencia letal. Él y sus 5 guerreros se habían fundido con el paisaje, invisibles para los hombres que cabalgaban abajo. Observaba a los soldados con un desprecio gélido. Se movían con torpeza, sus armaduras metálicas brillando estúpidamente bajo el sol, sus voces resonando en el silencio sagrado del cañón. No eran cazadores, eran intrusos ruidosos y ciegos. Su presa, quienquiera que fuese, les llevaba una ventaja que nunca podrían salvar. El plan era sencillo. Dejarían que los soldados se adentraran en la parte más estrecha del cañón, donde el terreno dificultaría la maniobra de sus caballos. Luego, una lluvia de flechas neutralizaría a los animales y sembraría el caos. No buscaban una masacre, sino la captura. Necesitaban a uno vivo. Itzai levantó una mano, los dedos extendidos, la señal para prepararse. Sus guerreros tensaron sus arcos en un movimiento fluido y silencioso, las puntas de obsidiana apuntando hacia abajo. El sol poniente teñía las rocas de un rojo sangriento, el presagio perfecto. Los soldados estaban casi en posición, la rabia en el pecho de Itzai era un animal enjaulado, arañando por salir. Podía saborear la venganza. Pero entonces, algo alteró el perfecto lienzo de su emboscada. A través de una abertura en las rocas, vio a la presa que los soldados perseguían. Una única figura que acababa de tropezar y caer de rodillas en una pequeña meseta, justo en el centro de la trampa que él había preparado. Una mujer, por la ropa andrajosa, una Nakaye, estaba sola, agotada y completamente ajena a la muerte que la observaba
observaba desde las alturas, era una variable que no había previsto, una complicación. Su presencia en mitad de la zona de ataque ponía en riesgo la limpieza de la operación. Por un instante, la fría lógica del guerrero le dijo que la ignorara, que la considerara un daño colateral, un español menos en el mundo, hombre o mujer. No era una pérdida. Pero mientras bajaba la mano para dar la señal de ataque, algo lo detuvo. No fue compasión. La compasión era un lujo que la fiebre pálida le había arrebatado. Fue otra cosa, una curiosidad depredadora. ¿Qué clase de mujer corría sola por el corazón de la apachería, perseguida con tanto ahínco por soldados armados? No era una simple campesina. Había algo en su postura, incluso de rodillas y derrotada, que hablaba de desafío, el destino o quizás un capricho cruel de los espíritus. Había arrojado una nueva pieza al tablero de juego, y la Mont de Itzai, afilada por años de estrategia y supervivencia, comenzó a calcular. En el tablero de juego del desierto, las piezas se habían movido. El cazador se había convertido en presa, y la presa se había convertido en un enigma. Para Ximena, atrapada en el fondo del cañón, el mundo se había detenido. El silencio que la rodeaba era más aterrador que cualquier grito, una quietud tensa, como el aire antes de que el rayo parta el cielo. Y entonces, desde la cornisa, llegó el sonido. No fue un grito de guerra, sino un silbido bajo y gutural, un sonido que imitaba al del halcón de cola roja al lanzarse en picado. Era la señal. Lo que siguió no fue una batalla, fue una cosecha de muerte. Desde la perspectiva de Ximena, fue una pesadilla silenciosa y brutal. Vio, más que oyó, el primer silbido de las flechas. No hubo advertencia. Un instante, los soldados de Valerio avanzaban con una confianza arrogante. Al siguiente, el hombre de la vanguardia se desplomaba sobre el cuello de su caballo con una flecha de plumas negras sobresaliendo de su garganta. El caballo, enloquecido de pánico, se encabritó, arrojando su carga inerte al suelo. Fue el único sonido fuerte, el golpe sordo de un cuerpo contra la tierra. Las demás flechas encontraron sus blancos con la misma eficacia letal y silenciosa. Los caballos cayeron, las piernas rotas o los flancos perforados, arrastrando a sus jinetes en una maraña de cuero y polvo. Un soldado logró desenfundar su pistola, pero antes de que pudiera apuntar, una sombra se desprendió de la pared del cañón y cayó sobre él. Hubo un destello de un cuchillo, y luego nada. Todo terminó en menos tiempo del que se tarda en rezar un Ave María. El caos fue tan breve como intenso. Luego, el silencio regresó, más pesado y profundo que antes, ahora impregnado por el olor metálico de la sangre fresca que comenzaba a mezclarse con el polvo. Ximena permaneció paralizada de rodillas, con el grimorio de su padre apretado contra el pecho como un escudo inútil. Observó cómo las figuras descendían de las cornisas, no corrían, se movían con una fluidez y una seguridad que desafiaban la gravedad y el terreno escarpado. Eran uno con la roca, sombras que se materializaban en hombres. Vio cómo revisaban los cuerpos de los soldados con una eficiencia desapegada, recogiendo armas y municiones, sin prestarle a ella la más mínima atención. Por un momento aterrador, pensó que la dejarían allí, que simplemente se irían abandonándola en ese cementerio recién creado, pero no tuvo tanta suerte. Uno a uno, terminada su tarea, se volvieron hacia ella, formaron un semicírculo bloqueando cualquier posible escapatoria. De cerca, eran aún más imponentes. Sus cuerpos estaban cubiertos de cicatrices y pintados con ocres y carbón. Sus rostros eran máscaras de impasibilidad, pero sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad depredadora, despojándola de todo, capa por capa, hasta dejar su alma desnuda y temblorosa. La tensión era una soga que se apretaba lentamente alrededor de su cuello, asfixiándola. Fue entonces cuando el líder descendió. No se movió con la misma rapidez que los otros, sino con una autoridad deliberada que no necesitaba prisa. Era más alto, sus hombros más anchos, y las cicatrices en su rostro contaban una historia más larga y brutal que las de los demás. Pasó junto a los cadáveres de los soldados sin concederles una mirada, como si fueran meros obstáculos en el paisaje. Su atención estaba clavada únicamente en ella. Se detuvo a unos pocos pasos de distancia, y bajo su mirada, Ximena sintió que se encogía, convirtiéndose en algo pequeño e insignificante. Este era Itzai. Aunque no sabía su nombre, supo sin lugar a
a dudas que él era el halcón que había silbado desde la cima. Sus ojos se posaron en el libro que ella aferraba. Sin decir una palabra, dio un paso adelante y extendió la mano. No fue una petición, fue una orden. El terror le decía que se negara, que protegiera la última voluntad de su padre, pero su instinto de supervivencia le gritaba que obedeciera. Con manos temblorosas, le entregó el grimorio. Itzae tomó el libro. El contraste de sus manos grandes y curtidas contra el delicado cuero repujado era absoluto. No intentó leer el texto en español. En cambio, con una sorprendente delicadeza, pasó las páginas, deteniéndose en las ilustraciones. Sus ojos, acostumbrados a leer las señales del viento y las huellas en la tierra, ahora leían los dibujos de raíces, hojas y flores que su padre había pintado con tanto esmero. Se detuvo en la página de la gobernadora, luego en la de la raíz de Osha. Su expresión no cambió, pero Ximena vio un imperceptible endurecimiento en su mandíbula. No entendía las palabras, pero reconocía las plantas. Reconocía el poder que contenía ese libro. Levantó la vista del grimorio y la clavó en ella, y por primera vez, en sus ojos, no solo había desprecio, sino una pregunta fría y calculadora. ¿Qué brujería es esta?, dijo él. Su voz era grave, un murmullo que parecía nacer de las mismas rocas. Su español era tosco, pero perfectamente comprensible. Antes de que Ximena pudiera encontrar su propia voz para responder, uno de los guerreros más jóvenes se acercó por detrás para atarle las manos. Era apenas un muchacho, no mayor de 16 años, pero su rostro estaba demacrado por algo más que la dureza del desierto. Mientras le agarraba las muñecas, ella sintió un calor antinatural que emanaba de su piel. Fue un shock, una sacudida que la atravesó y silenció su miedo por un instante. Su mente, entrenada por su padre para observar y diagnosticar, se activó por puro instinto. Vio los ojos del muchacho. Estaban vidriosos, inyectados en sangre por la fiebre. Vio su piel. A pesar del color tostado por el sol, tenía un matiz pálido y enfermizo, y una sequedad que hablaba de una deshidratación profunda, y lo olió. Ese olor dulzón y rancio, el olor inconfundible de un cuerpo consumiéndose desde dentro, era la misma fiebre que había visto descrita en las notas secretas de su padre, la fiebre pálida que había diezmado las misiones del sur. El conocimiento la golpeó con la fuerza de una revelación. El muchacho se apartó, tosiendo, una tos seca y débil que no le aclaró la garganta. Ximena levantó la vista del guerrero enfermo y miró al líder que sostenía su libro de curas en las manos. Luego, lo miró directamente a los ojos. El miedo no se había ido, pero ahora estaba acompañado por algo más. Un pensamiento diminuto, afilado y peligroso como un fragmento de obsidiana. Una posibilidad. La tensión en el aire no había disminuido, pero su naturaleza había cambiado. Ya no era solo la tensión entre un captor y su prisionera. Ahora era la tensión de una partida a punto de comenzar, en la que la vida y la muerte eran las únicas apuestas sobre la mesa. Y Ximena, por primera vez, se dio cuenta de que acababa de robar una carta. En el desierto, la supervivencia no pertenece al más fuerte, sino al que sabe adaptarse, al que aprende a encontrar agua donde solo hay roca y refugio donde solo hay espinas. En aquel cañón bañado por la última luz del día, una mujer aterrorizada, despojada de todo, encontró su única espina y se preparó para usarla no como un arma, sino como la llave de su propia frágil existencia. El silencio se estiró hasta el punto de ruptura. La mano del joven guerrero, Kyle, todavía estaba en el aire, habiendo terminado de atar las muñecas de Ximena con una tira de cuero crudo. Itzae seguía sopesando el grimorio en sus manos, su rostro una máscara indescifrable. El resto de los guerreros esperaban la orden de su líder, la orden que pondría fin a la vida de la extraña. Fue Ximena quien rompió el silencio. Su voz, al principio, fue apenas un susurro tembloroso, pero cortó el aire como el filo de un cuchillo de obsidiana. Ese muchacho, dijo, mirando directamente a Kyle, el que me ha atado, morirá antes de la próxima luna llena. La reacción fue instantánea y violenta. El guerrero más cercano a ella gruñó una palabra gutural y levantó el tomahawk que llevaba en el cinto. Kyle mismo la miró con una mezcla de miedo y odio, como si ella le hubiera echado una maldición. Pero Itzae no se movió. Levantó una sola mano, sin apartar los ojos de Ximena, y su guerrero detuvo el golpe a medio camino. La hostilidad en el aire se hizo tan densa que se podía masticar. Hablas veneno, mujer náquia,
dijo Itzai, su voz peligrosamente baja. Vienes a nuestra tierra a traer malos presagios. No es un presagio, respondió Ximena, y esta vez su voz fue más firme, anclada por una certeza nacida de la desesperación. Es un diagnóstico. Conozco esa fiebre. Comienza con el fuego en la sangre, una sed que el agua no puede apagar. Luego la piel se seca y palidece, y la tos roba el aire de los pulmones. Al final, su mirada se endureció. Recordando las notas de su padre, llega el delirio, y el espíritu se ahoga dentro de su propio cuerpo. Cada palabra que pronunciaba era una piedra arrojada a un pozo de dolor silencioso. Vio cómo la descripción exacta de la enfermedad hacía mella en los rostros impasibles de los guerreros. Vio a Kael retroceder un paso, tocándose el pecho instintivamente, y vio en Itzai algo que se rompía detrás de la muralla de sus ojos. Vio el recuerdo de su esposa, el miedo por su hijo. Sabía que había dado en el blanco. En este libro, continuó, señalando con la barbilla, el grimorio en las manos de Itzai, está la cura. Itzai soltó una risa amarga y sin alegría. El veneno y la cura, ambos traídos por tu gente. ¿Por qué una Nakaye querría salvar a los mismos que desprecia? No lo haría por salvarlos a ustedes, admitió Ximena con una honestidad brutal que sorprendió a todos, incluido a ella misma. Lo haría por salvarme a mí. Les ofrezco un pacto. Se irguió todo lo que pudo, a pesar de estar de rodillas y atada. Un intercambio, el conocimiento de mi padre a cambio de mi vida. La palabra pacto flotó en el aire cargado. Itzai la miró, sopesando no solo sus palabras, sino el alma detrás de ellas. Vio su terror, sí, pero también vio una inteligencia afilada y una voluntad de hierro. Era como una de las plantas del desierto, frágil en apariencia, pero armada con espinas y una raíz profunda y tenaz. Habla, ordenó Itzai. Quiero que me lleven al norte, dijo Ximena, su plan formándose en su mente a medida que hablaba. Más allá del río Grande, lejos del alcance de los hombres que me perseguían. Denme protección, un caballo y provisiones para seguir mi camino. A cambio, cuando estemos en un lugar seguro para mí, les guiaré a los ingredientes que necesitan y les enseñaré a preparar el remedio que salvará a su gente. A todos ellos, el silencio regresó mientras Itzai consideraba la propuesta. Era una oferta increíble, la respuesta a las plegarias que había dejado de pronunciar, pero venía de la boca de una enemiga. La desconfianza era un veneno en su propia sangre, una lección aprendida a un costo terrible. «Me das tu palabra», dijo finalmente, con un profundo desdén. La palabra de una Nakaye vale menos que el polvo que pisamos. ¿Qué valor tiene mi palabra cuando mi vida es la garantía?, replicó Ximena, su lógica fría como el acero. Si les miento, si la cura falla, ¿qué me impedirá morir de una forma mucho más lenta que sus enfermos? Mi conocimiento es inútil si estoy muerta, y su gente morirá si yo muero. Nos necesitamos el uno al otro. Guerrero, aunque nos odiemos por ello, era la verdad. Una verdad fea, afilada y retorcida como las ramas de un mezquite. Un pacto no de honor, sino de necesidad. Un pacto de espinas. Itzai se quedó inmóvil por lo que pareció una eternidad. Su mirada se perdió en la distancia, hacia las montañas donde su hijo luchaba por respirar. La imagen de Anka, pequeño y frágil, ardiendo en fiebre, luchó contra toda una vida de odio y desconfianza. El tormento en sus ojos era tan profundo que Ximena casi pudo sentirlo físicamente. Finalmente, exhaló lentamente, una bocanada de aire que pareció llevarse consigo una parte de su alma. «Habla en apache a sus hombres», dijo algo en su lengua, una orden corta y gutural. Los guerreros intercambiaron miradas de incredulidad, pero asintieron, obedeciendo sin cuestionar. Uno de ellos se acercó y con un rápido corte de su cuchillo partió la tira de cuero que ataba las muñecas de Ximena. Itzai dio un paso adelante y se agachó frente a ella, devolviéndole el grimorio. Sus dedos rozaron los de ella, y ambos sintieron la descarga. El abismo de odio y necesidad que los separaba y los unía. «Escúchame bien, mujer de las hierbas», susurró, su voz tan letal como la picadura de un escorpión. «Acepto tu pacto. Te llevaremos al norte, te protegeremos de tus perseguidores, pero si esto es un engaño, si tus palabras son viento y tus remedios son falsos, te juro por los espíritus de mis antepasados que desearás que los soldados de tu capitán te hubieran encontrado hoy. Tu muerte no será rápida. Yo mismo me encargaré de ello».
Ximena le sostuvo la mirada, el terror y la determinación luchando en su interior. «Y yo te juro por la memoria de mi padre», respondió con la misma intensidad, «que mientras yo cumpla mi parte, cualquier daño que me ocurra a mí o a este libro será la sentencia de muerte para tu hijo y para tu pueblo». El pacto estaba sellado, no con un apretón de manos, sino con una amenaza mutua, no con confianza, sino con el reconocimiento compartido de que, por ahora, se habían vuelto, para bien o para mal, la única esperanza de supervivencia del otro. Un pacto sellado con amenazas no engendra confianza, solo una tregua frágil. Y así, bajo la mirada de un cielo que se oscurecía rápidamente, comenzó el viaje más incierto de todos. No era una escolta, ni una misión de rescate. Era el lento y desconfiado peregrinaje de dos mundos que se habían declarado la guerra, ahora forzados a caminar juntos por un sendero de sombras, cada uno rezando a sus propios dioses y, en secreto, afilando sus propias armas. La eficiencia de los apaches era una danza silenciosa y brutal. En cuestión de minutos, el rastro de la emboscada fue borrado. Los cuerpos de los soldados fueron despojados de todo lo útil: armas, municiones, cantimploras, y arrastrados fuera del camino. Abandonados a los carroñeros del desierto, era una lección de pragmatismo que a Ximena se le antojó más fría y aterradora que la propia matanza. A ella le dieron el caballo de uno de los muertos, un animal nervioso que aún olía el miedo y la sangre. Itzae le dirigió una sola orden, seca como el polvo: monta. No hubo ayuda, ni un gesto de cortesía. La colocaron en el centro de su pequeña formación, dos guerreros delante, dos detrás, y él, Itzae, a un costado. Su presencia, una vigilancia constante que le quemaba la piel. Era una prisionera a la que llamaban socia, un activo demasiado valioso para maltratar, pero demasiado peligroso para confiar. Se adentraron en las fauces de la Sierra Madre justo cuando la última luz del día se rendía a la noche. El sendero era apenas una sugerencia de camino que serpenteaba hacia arriba entre rocas gigantes que parecían titanes dormidos y bosques de pinos y encinos que susurraban con el viento nocturno. Para Ximena, cada sombra era un enemigo potencial, cada sonido de un animal nocturno una amenaza, pero para sus captores, la oscuridad era un manto, un aliado. Se movían a través de ella con una facilidad asombrosa, sus caballos pisando con seguridad, donde ella solo veía abismos. La comunicación era un lenguaje de silencios. Itzae no hablaba, se comunicaba con sus hombres a través de una serie de gestos con las manos, chasquidos de lengua y silbidos bajos que eran indistinguibles de los sonidos de la noche. Ximena observaba, su mente aguda, catalogando cada detalle. Observó cómo Itzae leía el terreno, eligiendo el camino, no solo por ser el más rápido, sino el que ofrecía mayor cobertura, el que tenía rutas de escape. Lo vio detenerse de repente, alzando una mano que congeló a toda la partida, para luego señalar unas huellas casi invisibles en el suelo, que solo él parecía haber notado. No era simplemente un guerrero, era un maestro de aquella tierra indómita, sus sentidos, una extensión del desierto mismo. Itzae, a su vez, la observaba a ella, esperaba quejas, lágrimas, los signos de debilidad que había llegado a asociar con los de su raza, pero no encontró ninguno. Vio cómo se aferraba a la crin del caballo en las subidas más empinadas, su mandíbula apretada por el esfuerzo, pero sin emitir un solo quejido. Vio cómo, a pesar de su evidente agotamiento, sus ojos nunca estaban vacíos, escaneaban constantemente la flora que los rodeaba, reconociendo un arbusto de manzanita aquí, una formación de sotol allá. No era la mirada perdida de una víctima, sino la mirada enfocada de una erudita en su biblioteca. Esta resistencia silenciosa lo desconcertaba, lo irritaba. Era más fácil odiar a un enemigo débil que a uno que, a su manera, demostraba ser un superviviente. Acamparon cuando la luna estaba en su cenit, en una pequeña hondonada protegida del viento. El fuego que encendieron era pequeño, casi sin humo, construido en un hoyo para ocultar su resplandor. Le ofrecieron a Ximena un trozo de charqui, carne seca y dura como el cuero, y un puñado de pinole. Lo aceptó
y comió en silencio, masticando lenta y metódicamente, ignorando las miradas hostiles. Sabía que esto también era una prueba. El joven Kael se sentó apartado, tosiendo débilmente de vez en cuando, y ella tuvo que reprimir el impulso de acercarse, de preguntarle por sus síntomas. Una mirada cortante de otro de los guerreros le recordó su lugar. Ella era la cura, no la curandera. Aún no. Más tarde, mientras los otros intentaban dormir, Ximena se sentó junto a las brasas moribundas del fuego. Sacó el grimorio. Itzae, que fingía descansar apoyado en una roca, la observaba desde la penumbra. No lo abrió para buscar la fórmula de la cura, lo abrió en una página al azar, donde estaba el dibujo de una humilde flor de nopal. Con la yema del dedo, trazó el contorno de los pétalos pintados por su padre. No era un gesto de estudio, sino de consuelo. Era un ancla, un recuerdo tangible de un mundo, donde el conocimiento no era una moneda de cambio por la vida. Itzae observó este gesto íntimo, y, por primera vez, vio el libro no solo como un objeto de poder, sino como el corazón de ella, y se preguntó qué clase de mujer encontraba consuelo en las espinas y las flores, en lugar de en las oraciones. Los hombres que te perseguían, la voz de Itzae la sobresaltó, rompiendo el largo silencio. ¿Por qué un capitán usaría tantos hombres para cazar a una sola mujer? Ximena tardó un momento en responder, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien camina por un campo de minas. Hay hombres que confunden la posesión con el amor y el conocimiento con la brujería. El capitán Montes es uno de ellos. Cree que tanto yo como el libro de mi padre le pertenecemos y le pertenecen. Preguntó Itzae, sus ojos fijos en ella, buscando cualquier atisbo de mentira. Mi conocimiento es mío, respondió ella, cerrando el grimorio, y mi vida también, y pienso conservarlas ambas. Itzae no dijo nada más, pero su silencio estaba lleno de pensamientos. Se recostó de nuevo, pero Ximena supo que no dormiría. Ninguno de los dos lo haría. Estaban unidos por un pacto, pero separados por un abismo de desconfianza. El viaje apenas comenzaba y el sendero por delante se perdía en una oscuridad llena de sombras, tanto en el paisaje como en sus propios corazones. La incertidumbre era el aire que respiraban, el único terreno común que compartían, pero la sombra de la que Ximena huía era larga y paciente. No era una bestia del desierto que mata por hambre, sino una criatura de la civilización que caza por orgullo. Mientras Ximena e Itzae se adentraban en el corazón de las montañas, el capitán Valerio Montes descendía como una plaga sobre las aldeas fronterizas. Su ira fría y metódica, buscando el rastro perdido de lo que él consideraba suyo. El sol del mediodía era un martillo que golpeaba el polvo del miserable pueblo de San Felipe. Las chozas de adobe parecían encogerse bajo el calor y sus habitantes se habían escondido en las sombras como cucarachas asustadas. En el centro de la plaza desierta, junto al Pozo Seco, se desarrollaba un drama de poder. El capitán Valerio Montes estaba de pie, inmaculado. A pesar del viaje y del polvo asfixiante, sus botas de cuero negro brillaban, su uniforme azul oscuro no tenía una sola arruga, y los guantes blancos que sostenía en una mano estaban impecables. Con la otra, golpeaba rítmicamente una fusta de montar contra su muslo. El sonido seco y regular era el único que rompía el silencio opresivo. Frente a él, arrodillado en el polvo, temblaba un viejo pastor de cabras. Su rostro era un mapa de arrugas curtidas por el sol, y el miedo en sus ojos era un terror antiguo, el terror del cordero ante el lobo. Dos de los soldados de Valerio lo sujetaban por los hombros. «Permítame entender», dijo Valerio. Su voz era una seda peligrosa, educada y cortante. «Me está diciendo, buen hombre, que una partida de mis soldados, hombres entrenados del rey, simplemente se desvaneció en ese cañón, se los tragó la tierra. Quizás, no sé nada. Su merced, lo juro por la Santísima Virgen», gimió el anciano. «Solo escuché como truenos lejanos. No vi nada. Nadie se acerca a esas tierras. Son el hogar de los indios bravos, de los sin alma». Valerio sonrió, una mueca desprovista de calor. «Sin alma», repitió, saboreando la palabra. «Es curioso que lo mencione, porque yo estoy aquí precisamente en una misión para salvar un alma, la de mi prometida». Doña Ximena de Carvajal se agachó, quedando a la altura del pastor, y el olor a cuero limpio y agua de lavanda contrastó violentamente con el hedor a miedo y pobreza del viejo. Ella, en su inocencia femenina,
ha sido confundida por las herejías de su padre. Ha confundido la brujería con la ciencia. Mi deber ante Dios y ante su familia es encontrarla y purificarla de esta mancha, devolverla al camino de la decencia. Se puso de pie y se sacudió una mota de polvo invisible de la rodilla de su pantalón. Su mirada se endureció. Y usted, con su silencio, se interpone en mi sagrado deber. Sargento Rojas, un hombre corpulento y de rostro brutal, dio un paso al frente. A sus órdenes, mi capitán. El buen pastor parece tener la garganta seca, dijo Valerio sin apartar la vista del anciano. Quizás un poco de presión le ayude a recordar mejor. El sargento sonrió y, sin mediar más palabra, golpeó al pastor en el estómago con el pomo de su espada. El viejo se dobló, ahogándose, el aire escapando de sus pulmones en un gemido lastimero. Verá, continuó Valerio, reanudando el ritmo de los golpes de la fusta contra su pierna, mientras sus hombres levantaban al anciano. A diferencia de las bestias sin alma que habitan esas montañas, nosotros somos hombres de orden, de estructura. Hay en mi orden. La información es la sangre que nos mantiene vivos. La señorita Jimena es un activo de la corona y el conocimiento que robó de su padre es problemático. Ella cree que puede huir a los brazos de los salvajes, encontrar refugio en su inmundicia. Pero yo le enseñaré que no hay rincón en este virreinato donde la mano de la ley, mi mano, no pueda alcanzarla. El sargento Rojas volvió a golpear al hombre, esta vez en el rostro. Un hilo de sangre brotó de su labio partido y goteó sobre el polvo. «Esperen», gritó finalmente el viejo, con la voz rota. «Por favor». No vi a sus soldados, pero vi el humo al día siguiente y las aves. Muchas aves carroñeras sobre el cañón del diablo. Hizo una pausa, tragando saliva y sangre, y más tarde vi huelas. Un grupo se dirigían al norte, hacia las altas cumbres de la sierra. Los ojos de Valerio se iluminaron con un brillo gélido. Huellas de indios. Sí, mi capitán, pero había una diferente, de una bota pequeña, como la de una mujer. Valerio se quedó quieto. La información encajaba. Los apaches habían emboscado a sus hombres y se la habían llevado a ella. Una ira fría y blanca lo inundó. La idea de Ximena, su prometida, una dama de sangre noble, en manos de esos salvajes, era una profanación, una mancha en su propio honor que solo podía limpiarse con sangre, pero debajo de la ira había una emoción más oscura, una excitación perversa. La caza se había vuelto más interesante. Se acercó al pastor malherido y sacó una moneda de plata de su bolsillo, la arrojó al suelo, junto a la cara del hombre. «Por su cooperación», dijo con frialdad. Se dio la vuelta, dirigiéndose a sus hombres. «Royas, reúnan a la tropa. Daremos agua a los caballos y partiremos en 1 hora. Nos dirigimos a las montañas». «¿Y él, mi capitán?», preguntó Rojas, señalando al viejo, que intentaba alcanzar la moneda con dedos temblorosos. Valerio ni siquiera se giró para mirarlo. «Es un mentiroso que nos ha hecho perder un tiempo valioso. Dale una lección sobre la importancia de la honestidad». Mientras se alejaba hacia la sombra de la única iglesia del pueblo, escuchó el sonido sordo de un último golpe y un gemido que se apagó. No sintió nada. Eran los costos necesarios para restaurar el orden. Se detuvo y alzó la vista hacia las distantes cumbres de la Sierra Madre, que se alzaban como colmillos azules en el horizonte. Una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. «Corres hacia tu jaula, mi pequeña hechicera», susurró al viento, «y yo soy el único que tiene la llave». La amenaza ya no era una posibilidad lejana. Tenía un rastro que seguir y se movía con la determinación implacable de un fanático. La sombra del capitán comenzaba a proyectarse, larga y oscura, sobre el sendero de los fugitivos. El tiempo en el desierto no se mide en días, sino en soles soportados y lunas sobrevividas. Para el cuarto sol, el viaje se había convertido en una rutina brutal, una monotonía de roca, polvo y silencio. La hostilidad inicial entre Ximena y sus captores no había desaparecido, pero se había asentado en una especie de tregua funcional, un reconocimiento mutuo de que sus destinos estaban entrelazados, como las raíces de un mezquite. Sin embargo, el desierto siempre guarda una prueba más, una crisis inesperada para recordar a todos los que lo cruzan que la supervivencia es un regalo, nunca una garantía. Habían dejado atrás las
estribaciones más bajas y ahora se movían por un laberinto de mesetas y cañones escarpados. El aire era más fino, el sol más implacable. Kyle, el joven guerrero debilitado por la fiebre, exploraba unos metros por delante, buscando el mejor paso a través de un pedregal de rocas sueltas. Nadie vio a la serpiente. Estaba enroscada a la sombra de una roca. Su piel con dibujos de diamantes era un camuflaje perfecto contra la tierra seca. El primer y único aviso fue el zumbido eléctrico de su cascabel, seguido inmediatamente por el grito ahogado de Kyle. Cuando el resto de la partida llegó a su lado, el muchacho estaba en el suelo, sujetándose el tobillo. Su rostro, ya pálido por la enfermedad, había adquirido un tono ceniciento de terror y dolor. En la roca junto a él, la serpiente de cascabel se enroscaba de nuevo, lista para atacar otra vez. Antes de que una flecha de Itzai la clavara al suelo con una precisión fulminante, el caos se apoderó del grupo. Uno de los guerreros, con más pánico que juicio, sacó su cuchillo y se arrodilló junto a Kyle, preparándose para cortar la herida y succionar el veneno, un remedio tradicional e instintivo. Deténganse. La voz de Ximena fue un látigo, llena de una autoridad que ninguno de ellos le había oído antes. Por el amor de Dios, no hagan eso. Solo conseguirán que el veneno se extienda más rápido por su sangre. El guerrero se detuvo, con el cuchillo en el aire, mirándola con odio y confusión. Itzai se acercó a Kyle y rasgó la pernera de su pantalón de cuero. La herida era fea. 2 pequeños puntos de sangre rodeados por una hinchazón que ya comenzaba a adquirir un color violáceo. El dolor ardiente era evidente en el rostro del joven. ¿Qué sabes tú de esto, mujer?, gruñó Itzai, su desconfianza resurgiendo con fuerza. Nuestros caminos son antiguos. Siempre hemos tratado así estas mordeduras. Sus caminos no conocen este veneno como yo, replicó Ximena. Su miedo, reemplazado por la urgencia de la situación, se arrodilló al otro lado de Kyle, ignorando la amenaza implícita de los hombres que la rodeaban. El veneno de la víbora de cascabel no es como otros, destruye la sangre desde dentro. Cortar la herida solo abrirá más caminos para que avance. Su mirada se clavó en la de Itzai. Desafiante y desesperada, su enfermedad ya debilita su espíritu. Este veneno matará su cuerpo antes del anochecer si no actúan correctamente. Pero deben confiar en mí. Ahora, Itzai la observó. Vio la certeza en sus ojos, la ausencia de engaño. Vio el conocimiento de un sanador, no la astucia de un mentiroso. Miró la pierna de Kyle, que se hinchaba visiblemente por momentos. Luego miró los rostros de sus hombres que buscaban en él una respuesta. Estaba atrapado. Dejar morir a Kyle era inaceptable. Confiar en la Nakaye era una traición a todo lo que creía. La imagen de su hijo Anka, ardiendo en fiebre, brilló en su mente. Si esta mujer mentía, todo estaba perdido. Pero si decía la verdad, tomó su decisión. Habla, ordenó. Su voz era el sonido de una roca partiéndose. Dinos qué hacer. Una ola de alivio casi hizo que Ximena se tambaleara, pero la reprimió. La adrenalina tomó el control. Necesito fuego, la punta de un cuchillo bien caliente y agua. Busquen cerca de esas yucas, dijo, señalando con la barbilla. Crece una planta de hojas grises y velludas, con una flor amarilla. Los españoles la llaman hierba del pasmo. Tráiganme su raíz. Rápido. Mientras 2 de los guerreros corrían a cumplir sus órdenes, Ximena se puso a trabajar con una rapidez y una precisión que los dejó atónitos. Improvisó un torniquete con una tira de su propio vestido, atándolo por encima de la rodilla de Kyle, no para cortar el flujo sanguíneo por completo, sino para ralentizarlo. Itzai preparó el fuego, y cuando el otro guerrero regresó con la raíz, Ximena se la arrebató de las manos. Momento de silencio significativo. Itzai observaba cada uno de sus movimientos, su mano nunca lejos de su cuchillo. Vio cómo ella machacaba la raíz entre 2 piedras hasta convertirla en una pulpa fibrosa. Vio cómo tomó el cuchillo al rojo vivo del fuego y por un instante pensó que iba a atacar. En cambio, con una mano increíblemente firme, hizo 2 incisiones rápidas y poco profundas sobre la mordedura, no para extraer el veneno, sino para que la herida sangrara libremente. Kyle gritó, pero Itzai le puso una mano en el hombro, sujetándolo. Luego, Ximena aplicó la pulpa de la raíz directamente sobre la herida sangrante, vendándola firmemente con otro trozo de su vestido. Finalmente, preparó una infusión con los restos
fragmentos de la raíz y se la hizo beber a Kael a la fuerza. Durante todo el proceso no hubo duda ni vacilación. Se movía con la certeza de un guerrero en su propio campo de batalla. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones, exhausta, su rostro pálido y manchado de hollín y sangre. La siguiente hora fue una vigilia silenciosa. Observaron cómo Kael temblaba y sudaba, su respiración agitada. Los guerreros miraban a Ximena con una mezcla de esperanza y amenaza. Si el muchacho moría, ella lo seguiría. Pero entonces, lentamente, la respiración de Kael se hizo más profunda, más regular. El sudor de la fiebre del veneno comenzó a remitir y el color violáceo de su pierna dejó de extenderse. Cuando el sol comenzó a ponerse, Kael había caído en un sueño profundo y sanador. Había sobrevivido. Nadie dijo gracias. La palabra no existía en el vocabulario de aquella tensa relación, pero cuando se prepararon para acampar esa noche, uno de los guerreros le ofreció a Ximena su propia manta, sin que nadie se lo ordenara. Más tarde, mientras ella limpiaba la sangre de sus manos, Itzae se acercó y le tendió su odre de agua, lleno hasta el borde. Ximena lo tomó, y sus miradas se encontraron sobre el recipiente de cuero. En los ojos de Itzae ya no había solo odio y sospecha, había algo más. Una grieta en la armadura, un reconocimiento, un respeto reticente y a regañadientes. La compasión aún no había nacido, pero su semilla, diminuta y frágil, acababa de ser plantada en la tierra más hostil que se pudiera imaginar. Tras 2 días más de arduo viaje, ascendiendo por senderos que solo los pies de los apaches conocían, llegaron. La ranchería no apareció de golpe, sino que se reveló gradualmente, un secreto bien guardado, en un valle protegido por altas paredes de granito y un denso bosque de pinos. Pero el santuario que Ximena esperaba encontrar, un lugar vibrante y salvaje, no existía. Lo que la recibió fue un silencio antinatural, un silencio de enfermedad. Desde la entrada del valle, Ximena contempló la escena. Una docena de wickiups, chozas en forma de cúpula, hechas con ramas de sauce y cubiertas de pieles, estaban dispuestas en un círculo irregular. El humo que se elevaba de los fogones era escaso y perezoso, y no llevaba el aroma a carne asada o a vida comunitaria, sino el olor acre de las hierbas medicinales quemadas y algo más. Un hedor sutil y enfermizo que se adhería al aire frío de la montaña. No había niños jugando entre las chozas, no había mujeres curtiendo pieles o moliendo maíz, solo unas pocas figuras fantasmales que se movían con lentitud, sus hombros caídos bajo el peso de una pena invisible. La ranchería no estaba viva. Estaba aguantando la respiración, esperando el siguiente golpe de la plaga. A medida que la partida de Itzae se adentraba en el campamento, las pocas personas que estaban fuera se detuvieron. Primero, una mirada de alivio al ver a sus guerreros regresar, pero entonces sus ojos se posaron en ella, en Ximena, la Nakaye. El alivio en sus rostros se cuajó instantáneamente en una mezcla de odio, miedo y desprecio. Las mujeres la fulminaban con la mirada, algunas llevando una mano a la boca de sus hijos para protegerlos de su supuesta mala influencia. Los pocos guerreros que parecían sanos la observaron con una hostilidad helada, sus manos posándose instintivamente en los mangos de sus cuchillos. Ximena sintió el peso de cientos de años de guerra y desconfianza caer sobre ella. Dejó de ser un individuo para convertirse en el símbolo de todo su sufrimiento. La presión era una fuerza física, algo que le oprimía el pecho y le dificultaba respirar. Entonces, de la choza más grande, la que estaba decorada con símbolos sagrados, emergió una figura que impuso el silencio absoluto. Era una mujer anciana, tan vieja que su piel parecía un mapa de la misma tierra que pisaba. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en 2 trenzas adornadas con cuentas de turquesa y plumas de águila. A pesar de su fragilidad aparente, se movía con una autoridad inquebrantable. Era Nalin, la curandera y guía espiritual del clan. Se detuvo frente a Itzae, sus ojos negros y penetrantes, ignorando a Ximena por completo, como si fuera una piedra sin importancia en el camino. ¿Has vuelto,
Itzae, dijo Naalen. Su voz era un susurro poderoso, como el viento en las grietas de las rocas, y has traído contigo el olor del enemigo. He vuelto. Abuela, respondió Itzae. Su tono era respetuoso, pero firme, y he traído la única oportunidad que nos queda, señaló con la cabeza a Kael, que desmontaba con dificultad. Débil, pero vivo. La serpiente lo mordió en el cañón. La mujer Nakaye le salvó la vida. Su veneno era más fuerte que nuestras plegarias. La admisión de Itzae flotó en el aire, una blasfemia para algunos, una verdad brutal para otros. Nalin finalmente posó sus ojos en Ximena. No era una mirada de odio, sino algo mucho peor. Una evaluación fría y profunda, como si estuviera examinando un espíritu corrupto. Has traído la serpiente a nuestro nido, dijo Nalin, volviéndose hacia Itzae. Confías en la brujería del hombre blanco, porque la nuestra no te ha dado la respuesta que querías. Confío en la supervivencia. Abuela, replicó Itzae, y su voz se alzó para que todos la oyeran. Confío en mis ojos. Veo a Kael de pie, cuando debería estar muerto, y veo a nuestros hijos y a nuestras mujeres consumiéndose en sus lechos, mientras nuestros cantos se desvanecen en el aire. Los espíritus ayudan a los que se ayudan a sí mismos, y yo he traído una herramienta extraña, peligrosa, pero una herramienta al fin y al cabo. La tensión entre la fe ancestral y la desesperación pragmática era una línea invisible que dividía a la tribu. Algunos asintieron con la cabeza a las palabras de Itzae, sus rostros marcados por la pérdida y la falta de opciones. Otros miraron a Nalin, buscando en ella la reafirmación de sus tradiciones, temerosos de profanar su cultura, aceptando la ayuda del enemigo. Una herramienta que puede cortarnos la mano que la sostiene, advirtió Nalin. Su poder no es el nuestro, su espíritu no es el nuestro. Si fracasa, no solo traerá muerte, sino deshonra. Si no hacemos nada, solo nos espera la muerte, sentenció Itzae. Su decisión estaba tomada, ella se quedará. Pondrá a prueba su conocimiento, y todos ustedes serán testigos. Nalin no dijo nada más. No tenía por qué hacerlo. Su silencio era una condena, una advertencia. Simplemente le dio la espalda a Itzae y regresó a su tienda ceremonial, dejando claro que ella no participaría en aquella profanación. Su retirada fue un gesto más poderoso que cualquier grito, dejando a Itzae solo con la responsabilidad de su decisión. La presión sobre Itzae era ahora inmensa. Había desafiado la autoridad espiritual de su clan y había apostado el futuro de su gente a la palabra de una enemiga. Se volvió hacia Ximena. Su rostro era una máscara de granito, pero ella pudo ver el tormento que ardía debajo. «Has visto nuestro sufrimiento», le dijo en voz vaga. «Ahora, demuéstrame que tus palabras no son solo viento». Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia su propia wickiup, la que estaba situada en el lugar de honor del campamento. Ximena lo siguió. Cada paso era una tortura, bajo las miradas acusadoras de toda la tribu. Sabía que no había vuelta atrás. La promesa abstracta hecha en un cañón solitario se había convertido en una deuda de vida o muerte ante un pueblo entero. Itzae se detuvo frente a la entrada de su hogar y apartó la pesada piel de bisonte que servía de puerta. El interior estaba en penumbra, olía a fiebre y a miedo. «Aquí está mi parte del pacto», murmuró Itzae, su voz quebrada por una emoción que no pudo ocultar. «Mi hijo, Anka». Ximena miró dentro. En un lecho de pieles yacía un niño pequeño, su pecho subiendo y bajando, con una respiración superficial y febril. Su rostro era una versión en miniatura del de Itzae, pero demacrado por la enfermedad. El niño se quejó en sueños, consumido por el fuego invisible. En ese instante, toda la presión del universo pareció concentrarse en aquella pequeña choza. La hostilidad de una tribu, la desconfianza de un líder, el desafío de una curandera y la vida del hijo del hombre que la mantenía viva, todo descansaba ahora sobre sus hombros. La verdadera prueba acababa de comenzar. La esperanza es una cosa peligrosa en tierras moribundas. Es una pequeña llama en una tormenta de viento, tan fácil de extinguir como de encender. Al entrar en la penumbra de la choza de Itzae, Ximena de Carvajal no llevaba consigo una cura, sino apenas una chispa de esa esperanza, sabiendo que si vacilaba, la oscuridad que la rodeaba la consumiría a ella y a todo el campamento. El interior del wickiup era el epicentro del dolor del clan. Itzae se quedó junto a la entrada, una silueta de granito bloqueando la luz. Sus brazos cruzados eran una muralla de desconfianza.
Observó cada movimiento de Ximena mientras ella se arrodillaba junto a su hijo, Anka. Con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de su entorno, ella no recurrió a cantos ni a rituales, sino al método de su padre. Posó el dorso de su mano en la frente del niño, luego en su pecho, evaluando el terrible calor que emanaba de su pequeño cuerpo. Le levantó suavemente los párpados para examinar sus ojos, buscó la hinchazón en las glándulas de su cuello y escuchó el silbido forzado de su respiración. Era un lenguaje que ella entendía, el lenguaje de un cuerpo en guerra consigo mismo. Durante los siguientes 2 días, Ximena trabajó sin descanso. Consultaba el grimorio de su padre a la luz de una pequeña lámpara de grasa y luego se adentraba en los límites del campamento, siempre bajo la atenta mirada de un guerrero. Para recolectar raíces, hojas y cortezas, preparó una pasta de corteza de sauce para bajar la fiebre, una infusión de raíz de osha para ayudar a la respiración del niño. No era la cura, y ella lo sabía. Era un paliativo, una forma de reforzar las defensas del cuerpo, de darle al pequeño luchador una espada y un escudo, mientras ella buscaba la verdadera arma, y funcionó. Hasta cierto punto, la fiebre de Anka no desapareció, pero sus picos más violentos se suavizaron. Su respiración, aunque todavía laboriosa, perdió parte de su silbido agónico. Eran victorias minúsculas, casi imperceptibles, pero en un lugar donde solo había habido derrotas, brillaron como estrellas fugaces. Itzae lo notó. Notó que su hijo ya no se quejaba tanto en sueños. Notó que el sudor en su frente ya no era tan frío. Estas pequeñas mejoras no aliviaron su desconfianza, pero la complicaron, añadiéndole una capa de esperanza que lo aterraba. Al atardecer del tercer día, Ximena salió de la choza. Itzae la esperaba. Su rostro impaciente, tallado por las sombras, «Está estable», dijo ella, su voz cargada de agotamiento. «Le he dado un respiro, pero solo es eso, un respiro. La fiebre sigue dentro, devorándolo lentamente. Lo que le he dado combate los síntomas, no la raíz de la enfermedad». «Hablaste de una cura», la interrumpió Itzae, la tensión vibrando en su voz. «Era otra de las mentiras de tu gente. La cura es real», afirmó Ximena. Abriendo el grimorio en la página que había marcado, a la luz anaranjada del ocaso, le mostró la ilustración que su padre había pintado con tanto detalle, una flor de 6 pétalos, de un color rojo tan oscuro que parecía casi negro, brotando directamente de una grieta en la roca. «Esto es lo que necesitamos. Es el catalizador, el ingrediente que puede ordenarle al cuerpo que expulse la enfermedad en lugar de rendirse a ella». Mi padre la llamaba la flor de luna sangrienta. Itzae miró el dibujo, su expresión indescifrable. «Nunca he visto una flor así, casi nadie lo ha hecho», explicó Ximena. «Es increíblemente rara. Según las notas de mi padre, solo crece bajo condiciones muy específicas, en altitudes elevadas, en grietas de roca orientadas al este, y solo florece en las noches cercanas a la luna llena». Hizo una pausa, reuniendo el valor para revelar el último y más peligroso detalle. «Y en toda esta sierra, solo hay un lugar que cumple con esas condiciones. La cima de la montaña que ustedes llaman la cuna del espíritu», completó Itzae. Y su voz se convirtió en un susurro helado. El nombre cayó como una piedra en el silencio del campamento. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Nalin emergió de su tienda ceremonial, alertada por el sacrílego. Nombre pronunciado en presencia de la extraña, se acercó a ellos. Su rostro era una máscara de furia glacial. «Has perdido el juicio, Itzae», siseó la anciana. «Pretendes escuchar las palabras envenenadas de esta bruja y profanar nuestro suelo más sagrado. La cuna del espíritu es donde nuestros chamanes han hablado con Usen durante generaciones. Es el corazón de nuestra tribu. Ningún guerrero, y mucho menos una extraña impura, puede poner un pie en su cima. Mi hijo se muere, Nalen». Esto lo Itzae, su control finalmente resquebrajándose. «Muchos hijos han muerto», replicó ella, su voz resonando en todo el campamento y atrayendo a los demás miembros de la tribu, que formaron un círculo de testigos silenciosos, «y los hemos enviado al mundo de los espíritus, con honor y con nuestras tradiciones. Ahora pretendes cambiar ese honor por la magia negra de un libro Nakaye. Es una trampa. Te llevará a la montaña para que los espíritus nos maldigan por tu blasfemia, o peor aún, para guiar a tus soldados a nuestro corazón, la Yuda».
La emoción dominante de aquel momento se apoderó del campamento. Los guerreros que habían viajado con Itzae y habían visto a Kael salvarse parecían inseguros. Los demás miembros de la tribu, que solo veían a la enemiga que había profanado su hogar, murmuraban su apoyo a Nalin. Ella salvó a Kael, dijo Itzae. Shuvos más voy a juro. Como si intentara convencerse a sí mismo, salvó el cuerpo de uno para poder envenenar el alma de todos, sentenció Nalin. Ximena se sintió atrapada en el centro de un torbellino. No es magia, es botánico, intentó explicar, pero sus palabras se perdieron. Ahogadas por el peso de siglos de tradición y miedo, todo se redujo a Itzae. Él era el líder de guerra. La decisión final era suya. La presión de su gente, la lógica de su fe, el miedo a la traición y la deshonra, todo lo empujaba en una dirección: rechazar el plan, matar a la mujer y aceptar su trágico destino. Pero luego estaba la imagen en su mente, la que lo despertaba por la noche, el rostro de Anka, su respiración cada vez más débil, el amor de un padre contra la fe de un pueblo, la promesa de una extraña contra la sabiduría de sus antepasados. Se quedó allí, en el centro del círculo, con el grimorio en una mano y la vida de su hijo en la otra. El sol desapareció por completo tras las montañas, sumiendo el valle en una oscuridad incierta, y en el rostro de Itzae se reflejaba la duda más profunda que un hombre puede conocer, la duda entre lo que siempre ha creído y lo que desesperadamente necesita creer. Una decisión tomada en el crisol de la desesperación no busca la aprobación, solo un camino a seguir. En el silencio denso que siguió a la condena de Nalin, Itzae se irguió, y en su rostro ya no había duda, sino la determinación austera de un hombre que ha aceptado cargar con el peso de la blasfemia por la remota posibilidad de un milagro. Preparen comida y agua para dos, dijo. Su voz no era fuerte, pero resonó con una autoridad final que nadie se atrevió a desafiar. Saldremos con la primera luz, solo ella y yo. Se volvió hacia Nalin, y en su mirada había un ruego y un desafío. Reza por mi hijo, abuela. Pero yo voy a buscar su cura. La partida fue un ritual sombrío. Ningún guerrero se ofreció a acompañarlos. Ninguna mujer les deseó un buen viaje. Recibieron sus provisiones en un silencio gélido, un acto de obediencia a su líder de guerra, pero no de apoyo. Mientras se alejaban del campamento y comenzaban a ascender por las primeras laderas de la gran montaña, Ximena sintió las miradas de toda la tribu clavadas en su espalda como flechas de hielo. Estaban solos, completamente solos. El pacto los había unido, y ahora la decisión de Itzae los había aislado del resto del mundo. La cuna del espíritu no era una montaña. Era un titán de roca y hielo que arañaba el cielo, un lugar diseñado por los dioses para mantener a los mortales a distancia. El ascenso fue una prueba brutal. Los senderos de cabras pronto desaparecieron, reemplazados por cornisas traicioneras donde un solo paso en falso significaba una caída mortal al abismo. El viento aullaba entre los picos, un lamento constante que les robaba el calor y la energía. Aquí, en este reino vertical, sus roles comenzaron a desdibujarse. Ya no eran captor y prisionera, sino dos seres humanos luchando contra un enemigo común, la montaña. Itzae se movía con una gracia asombrosa, sus manos y pies encontrando agarres en la roca que para Ximena eran invisibles. La guiaba no con órdenes, sino con gestos, señalando un saliente seguro, advirtiéndole de rocas sueltas con un leve sonido gutural. Su instinto protector, nacido no de la compasión, sino de la necesidad de mantener vivo su único recurso. Era una presencia constante y tranquilizadora. Ximena, por su parte, demostró una fortaleza que Itzae no esperaba. Donde él tenía fuerza física, ella tenía una resistencia tenaz. Soportó el frío, el hambre y el agotamiento sin una queja, y su conocimiento demostró ser valioso de formas inesperadas cuando la altitud comenzó a afectarles, causándoles dolores de cabeza y náuseas. Ella encontró unas pequeñas hojas coriáceas de un arbusto que crecía pegado a las rocas. «Mastízalas», le dijo, ofreciéndoselas. «Son amargas, pero ayudan a la sangre a llevar más aire. Mi padre las llamaba el aliento de la montaña».
Itzae la miró con recelo, pero el martilleo en sus sienes era intenso. Tomó las hojas y las masticó. El sabor era terrible, pero al cabo de un rato sintió que la presión en su cabeza disminuía. Fue otra pequeña victoria, otra grieta en el muro de su desconfianza. El verdadero punto de inflexión llegó durante el segundo día de ascenso. Estaban atravesando una pared casi vertical, siguiendo una repisa de apenas un palmo de ancho. Una ráfaga de viento traicionera aulló desde el abismo, golpeando a Ximena y haciéndola perder el equilibrio. Sus botas resbalaron sobre la roca helada. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras caía hacia el vacío. Pero antes de que pudiera caer, la mano de Itzae se cerró sobre su antebrazo como una garra de acero. El tirón casi lo desequilibra a él también, pero sus pies, firmemente anclados, aguantaron. Por un momento aterrador, quedaron suspendidos así, ella colgando sobre la nada, él como la única ancla que la unía al mundo de los vivos, sus músculos tensos por el esfuerzo. Con un gruñido gutural, la subió de nuevo a la seguridad de la repisa. Se quedaron allí, temblando, con el pecho pegado a la fría roca, la respiración agitada y el estruendo de la adrenalina en los oídos. Ximena no podía hablar, solo asentir con la cabeza, sus ojos llenos de un terror y una gratitud que no necesitaban palabras. Itzae tampoco dijo nada, pero no la soltó de inmediato. Su mano permaneció en su brazo, un contacto cálido y firme que era más elocuente que cualquier discurso. En ese instante, ella dejó de ser un mero activo que proteger, y para ella, él dejó de ser solo su captor. Esa noche acamparon en el refugio de una pequeña cueva, apenas un hueco en la roca que los protegía del viento helado. El fuego que encendieron era su única fuente de calor y luz en un mundo de oscuridad y frío. El peligro compartido y el agotamiento habían erosionado sus defensas, dejando al descubierto algo más vulnerable. Tuesday, padre, dijo Itzae de repente, rompiendo un largo silencio mientras miraba las llamas. Te enseñó bien sobre las plantas, me enseñó sobre el mundo, respondió Ximena en voz baja. Creía que cada hoja, cada raíz, era una palabra en el lenguaje de Dios. Creía que si aprendíamos a leer ese lenguaje, podríamos sanar no solo el cuerpo, sino la desconfianza entre los pueblos. Murió por esa creencia. Itzae guardó silencio por un momento, asimilando sus palabras. Mi esposa, Isel, dijo, y el nombre sonó extraño y sagrado en el aire de la montaña. Creía que los espíritus de la montaña nos cuidaban. Cantaba para ellos cada mañana. Hizo una pausa, su mirada perdida en los recuerdos. Tenía una risa que hacía que las flores del desierto parecieran avergonzadas. La fiebre se la llevó antes de que pudiera enseñarle esa canción a nuestro primer hijo. Fue la primera vez que hablaba de su pasado, la primera vez que le mostraba la herida abierta de su alma. Ximena lo escuchó en un silencio respetuoso, entendiendo que le estaba ofreciendo un regalo tan raro y valioso como la flor que buscaban. Una pizca de confianza, un fragmento de su dolor compartido. No eran un apache y una española, eran un padre y una hija que habían perdido lo que más amaban. Se quedaron despiertos hasta tarde, compartiendo historias en susurros, el calor del pequeño fuego manteniendo a raya el frío de la montaña y la soledad de sus corazones. Cuando finalmente se durmieron, el abismo entre ellos se había reducido. Ya no era un cañón infranqueable, sino un sendero estrecho que, con cuidado, quizás podrían empezar a recorrer juntos. Al amanecer, llegaron a una meseta justo debajo de la cumbre. La luna llena, pálida en el cielo matutino, aún era visible. Frente a ellos, el último tramo de la ascensión se alzaba como una aguja de granito. Itzae miró a Ximena. La hostilidad había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una determinación compartida. La cuna del espíritu nos espera, dijo. Ya no eran enemigos, eran socios en una peregrinación imposible, unidos por un vínculo forjado en el peligro, la vulnerabilidad y la sombra de un amor perdido en la cima del mundo, donde el aire es tan fino que cada aliento es una oración. El pacto de espinas estaba a punto de dar su primer y más peligroso fruto. La cumbre de la cuna del espíritu no era una meseta, sino una aguja de granito azotada por vientos eternos. Fue allí, en una grieta protegida de la furia de los elementos, donde la encontraron. La flor de luna sangrienta no se parecía a nada
que Ximena hubiera visto fuera de los dibujos de su padre, crecía solitaria, desafiando la lógica de la vida en aquel páramo helado. Sus 6 pétalos no eran simplemente rojos, sino del color de la sangre seca, una tonalidad tan profunda que parecía absorber la pálida luz de la luna en lugar de reflejarla. En su centro, un pistilo de un negro aterciopelado parecía pulsar con una levísima luminiscencia interna. No era una flor, era un corazón vivo arrancado de la roca, con un cuidado reverencial que iba más allá de la ciencia. Itzae la observó mientras ella, utilizando un cuchillo de obsidiana que él le ofreció, cortaba el tallo. Envolvieron la flor en un paño húmedo y la guardaron en el grimorio, sus páginas, ahora convertidas en un santuario. No hubo palabras, el momento era demasiado sagrado, demasiado pesado, con la esperanza de todo un pueblo. El descenso fue una carrera febril contra el tiempo. La camaradería forjada en la subida se transformó en una sinergia desesperada. Se movían con una urgencia que rayaba en la imprudencia. El miedo a que Anka no resistiera más tiempo impulsándolos hacia abajo. Cuando finalmente llegaron al valle al anochecer del día siguiente, sucios, ensangrentados y exhaustos, el campamento entero salió a recibirlos en un silencio sobrecogedor. Vieron el bulto que Itzae llevaba con un cuidado infinito. Vieron que ambos, el guerrero y la extranjera, habían regresado ilesos de la montaña sagrada. Nadie se atrevió a hablar. Nalin estaba de pie frente a su tienda ceremonial. Su rostro era una máscara de piedra, sus ojos fijos en Ximena, esperando el triunfo o el fracaso que ella había predicho. La presión que Ximena había sentido al llegar se multiplicó por 1000. Ahora no solo era una enemiga, sino una profanadora que regresaba con una promesa imposible. Itzae no se detuvo, atravesó el campamento y entró directamente en su wickiup. Ximena lo siguió. El resto de la tribu, formando un círculo tenso alrededor de la choza, una congregación silenciosa, en una vigilia desesperada. Dentro, la condición de Anka había empeorado. Su cuerpo era un pequeño bulto casi inmóvil bajo las pieles y el silbido de su respiración era más débil que nunca. Sin perder un instante, Ximena se puso a trabajar. Esta no era la improvisación del desierto. Esto era un ritual de conocimiento. Necesito una vasija de barro, agua limpia y un fuego constante, ordenó. Y esta vez, Itzae no dudó. Se convirtió en sus manos, obedeciendo cada instrucción con una concentración absoluta. Ximena desenvolvió la flor. Sus pétalos oscuros parecieron absorber la luz del fuego. Metódicamente, los separó y comenzó a molerlos en un mortero de piedra junto con otras 2 raíces que Itzae le trajo. Su concentración era total. El mundo exterior, las miradas, la presión, todo desapareció. Solo existían las plantas, las proporciones dictadas por su padre y el niño moribundo a su lado. Itzae se mantuvo de pie en la entrada, protegiendo aquel santuario improvisado. Su figura era una advertencia para cualquiera que se atreviera a interrumpir. Vio cómo ella trabajaba, no como una bruja, sino como una artesana, con un respeto y una precisión que él podía entender. Finalmente, la cura estuvo lista. Era un líquido oscuro y espeso que olía a tierra, a musgo y a algo más. Un aroma metálico y extraño. Ximena lo vertió en un cuenco pequeño. Su mano temblaba ligeramente por el agotamiento y la tensión. Se arrodilló junto a Anka. Itzae se acercó y se arrodilló al otro lado. Su rostro, una mezcla de esperanza y terror puros. Ximena miró a Itzae, una pregunta silenciosa en sus ojos. Él asintió, entregándole por completo el destino de su hijo, con sumo cuidado. Ximena levantó la cabeza de Anka y vertió lentamente el oscuro líquido en su boca, asegurándose de que lo tragara, y entonces, nada. El niño no se despertó. Su respiración no cambió. La fiebre no remitió. El único sonido en la tienda era el crepitar del fuego y el latido de sus propios corazones. Ximena permaneció arrodillada, su mano sobre el pecho del niño, esperando, rezando a un Dios en el que no estaba segura de creer. Itzae no apartaba la vista del rostro de su hijo. Su cuerpo entero era una súplica silenciosa. Nalin había aparecido en la entrada, observando desde las sombras. Su expresión era
era de una sombría expectación. La esperanza angustiosa era un nudo en la garganta de todos. Había funcionado, o solo habían profanado su fe para nada. Los minutos se estiraron hasta convertirse en una eternidad. El silencio era tan absoluto que dolía. Fue interrumpido por un grito desde el exterior. Un grito no de alegría, sino de alarma. La piel de la entrada fue arrancada violentamente. Un explorador apache, joven y ágil, se tambaleó hacia adentro. Una herida de flecha en el hombro y el rostro pálido por el pánico y la carrera, se desplomó a los pies de Itzae, luchando por respirar. Nakayes, jadeó, la palabra saliendo en un torrente desesperado. Vienen del sur, muchas, más de los que nunca hemos visto. Hizo una pausa. Sus ojos, buscando a Itzae con terror, el capitán de la cara pálida los guía. Siguieron nuestro rastro desde el cañón. Estarán aquí antes del amanecer. La noticia cayó sobre la quietud de la tienda como una avalancha. El aire se llenó de una nueva y terrible tensión. Itzae se puso de pie de un salto, su rostro transformándose instantáneamente del de un padre angustiado al de un jefe de guerra acorralado. La esperanza de salvar a su hijo de la enfermedad se vio eclipsada por la certeza de que tendría que salvar a todo su pueblo de la aniquilación. El costo de su viaje a la montaña sagrada había sido el tiempo, y el tiempo se les acababa de agotar. Afuera, los sonidos de pánico y preparación para la batalla comenzaron a elevarse, ahogando el frágil silencio de la vigilia. La cura estaba en las venas del niño, pero la muerte estaba a las puertas del campamento. No hay tiempo para la esperanza cuando la guerra llama a la puerta. El frágil milagro que se gestaba en la penumbra de la choza de Itzae fue destrozado por la cruda realidad que galopaba hacia ellos. El terror es un antídoto eficaz para la duda. En un instante, el campamento dejó de ser un sanatorio de enfermos y se convirtió en una fortaleza a punto de ser sitiada. El tormento de la plaga fue reemplazado por la furia febril de la preparación para la batalla. Itzae se transformó. El padre angustiado desapareció, reemplazado por el líder de guerra que había mantenido a su pueblo con vida durante años. Zuvutz, antes quebrada por el dolor, ahora era un trueno que escupía órdenes cortas y precisas. Kyle, Taza, lleven a las mujeres y a los niños a las cuevas de la pared norte. Ahora, Ladru, Dahan, tú y los ancianos, bloqueen la entrada del valle con rocas sueltas. Hagan que cada paso les cueste sangre. Los pocos guerreros sanos se movieron con una velocidad y una disciplina nacidas de una vida de guerra. Las mujeres, sin un grito ni una lágrima, recogieron a sus hijos y las escasas provisiones, sus rostros estoicos, ocultando el terror. La ranchería moribunda había despertado con una sacudida eléctrica. Era la danza desesperada de un pueblo que se negaba a desaparecer sin dejar una cicatriz en sus verdugos. En medio del caos organizado, Ximena se quedó de pie junto a la tienda de Itzae. Una isla de quietud en un río de urgencia. Su pacto había sido por un pasaje seguro al norte. Podía intentar huir en la confusión, desaparecer en las montañas mientras todos se preparaban para morir. Era la opción lógica, la que dictaba la supervivencia. Pero miró hacia la choza, donde el hijo del hombre que la había salvado luchaba por su vida gracias a ella. Miró a las mujeres que la habían odiado, ahora luchando por proteger a sus propios hijos. El vínculo que había forjado con Itzae en la montaña sagrada se había extendido, una raíz invisible que ahora la ataba a la suerte de todo este clan. Su supervivencia individual ya no era suficiente. Tomó su decisión. Corrió hacia una de las mujeres que preparaba tiras de tela para vendajes. «Déjame ayudar», dijo, su voz firme. «Conozco las hierbas que detienen la sangre y calman el dolor». La mujer la miró con sorpresa, pero asintió, entregándole un fardo de lino. En ese momento, Ximena dejó de ser la prisionera. La extrañera, la Nakaye, se convirtió en una de ellos, uniéndose a la defensa con las únicas armas que poseía, su conocimiento y su voluntad. Justo cuando las primeras barricadas improvisadas se alzaban, llegaron
no como una carga salvaje, sino con la disciplina fría y metódica de su capitán, se desplegaron en un semicírculo perfecto en la boca del valle, más de 30 soldados bien armados, sus mosquetes, brillando bajo el sol poniente, bloqueando cualquier salida. Eran el doble de los guerreros que Itzae podía reunir. El halcón había cerrado sus garras alrededor de su presa. Un jinete solitario avanzó, portando una bandera blanca. No era Valerio. El capitán no se arriesgaría. El jinete se detuvo a una distancia prudencial. El capitán Valerio Montes exige hablar con su jefe, gritó el hombre. Itzae, con el rostro pintado para la guerra, emergió de detrás de las rocas. Solo se detuvo a unos 50 pasos del soldado. Yo soy Itzae, líder de este clan. Su voz resonó en el valle. ¿Qué quiere el perro blanco que ladra desde lejos? Fue el propio Valerio quien respondió, su voz amplificada por el eco del valle, arrogante y clara. Itzae, tu astucia se ha agotado. Estás rodeado, pero soy un hombre de misericordia. Te ofrezco una oportunidad de salvar a tu miserable prole. No necesitamos la misericordia de un hombre que quema aldeas y asesina a inocentes, replicó Itzae. Mi paciencia tiene un límite. Salvage, gritó Valerio, has robado algo que me pertenece. Entrégame a la mujer. La bruja Ximena de Carvajal, y me retiraré. Les doy mi palabra de oficial. Se negarán, y al amanecer arrasaré este valle, hasta que no quede ni la ceniza de sus huesos, para recordar que alguna vez existieron. La oferta flotó en el aire, una tentación venenosa. Todos en el campamento la escucharon. Sacrificar a una para salvar a muchos. Era una lógica brutal. Una lógica de guerra. Los ojos de la tribu, incluso los de Kael y los otros guerreros que habían viajado con ella, se posaron en Itzae. La vida de todos ellos pendía de su respuesta. Itzae permaneció en silencio por un largo momento. Miró hacia la entrada de su wiki, pensando en el niño que yacía dentro y en la mujer que ahora luchaba a su lado. El pacto de espinas había florecido en algo que nunca anticipó. Ya no era un trato. Era una cuestión de honor. La mujer a la que buscas está bajo la protección de los Chiricahua, proclamó Itzae, y su voz se llenó de un orgullo desafiante que hizo vibrar el aire. No entregamos a los nuestros. La frase «los nuestros» resonó en los corazones de cada apache que lo escuchó. No dijo la prisionera o la extranjera, dijo los nuestros. En ese instante, frente a su enemigo común y ante la muerte segura, Itzae declaró a Ximena un miembro de su clan. La hostilidad que quedaba en la tribu se evaporó, reemplazada por una feroz unidad. Morirían, sí, pero morirían juntos, defendiendo su honor y a uno de los suyos. Justo en ese momento de máxima tensión, una mujer salió corriendo de la tienda de Itzae. Su rostro una mezcla de incredulidad y alegría. Corrió hacia Nalin, que observaba la escena desde lejos. «Abuela», exclamó la mujer. «El niño. La fiebre se ha roto. Está sudando». Un murmullo recorrió el campamento. Nalin se apresuró a entrar en la choza. A través de la entrada abierta, los que estaban más cerca pudieron verla arrodillarse junto a Anka. Posando su mano en su frente, vieron cómo sus ojos se abrían de par en par. La cura. La cura era real. La noticia llegó a Itzae, en el campo de batalla improvisado como un susurro en el viento. Uno de sus guerreros se lo dijo al oído. El rostro de Itzae no mostró alegría, sino que se endureció aún más. Su determinación, cristalizando en acero puro, su apuesta imposible había dado resultado. La blasfemia había traído un milagro. Ahora, no solo luchaba por honor, o por supervivencia, luchaba por un futuro que, un momento antes, no creía posible. Se volvió y miró a través del valle, directamente hacia donde sabía que Valerio observaba. No necesitó gritar. Su postura, su desafío, eran una respuesta en sí mismos. El asedio había comenzado, pero dentro de los muros invisibles de su valle, un pueblo moribundo había encontrado no solo una cura para su cuerpo, sino también para su espíritu. Se habían unido, y ahora se preparaban para enfrentar el amanecer. La noche que precede a una batalla es un tiempo sagrado y terrible. Es una burbuja de silencio donde los hombres se enfrentan no a sus enemigos, sino a sus propios miedos y a sus dioses. En la ranchería Chiricahua, esa noche no fue de plegarias pasivas, sino de una preparación febril donde una nueva y extraña alianza estaba a punto de desatar su propia forma de guerra. Dentro de la choza de Itzae, a la luz de una sola
la lámpara de grasa. Ximena trabajaba sobre el cuerpo febril, pero ahora estable de Anka, afuera. Los guerreros afilaban sus armas y se pintaban los rostros con los símbolos de la muerte que pretendían repartir. Cuando Itzae entró, su rostro ya era la máscara de guerra del líder, pero sus ojos buscaron primero a su hijo. Su sudor es limpio, susurró Ximena sin apartar la vista del niño. La cura está luchando dentro de él. Ahora debemos asegurarnos de que tenga un amanecer que poder ver. Se puso de pie y se enfrentó a Itzae. Tus guerreros son fantasmas en estas montañas, pero los soldados de montes son un ejército. Creen en la fuerza bruta, no en las sombras. Usemos eso en su contra. ¿Qué propone, mujer sanadora?, preguntó Itzae. Su voz era un murmullo, escuchando ahora no a una prisionera, sino a una estratega. El miedo es un veneno más rápido que el de cualquier serpiente, dijo ella, sus ojos brillando con una intensidad febril. En mi libro hay más que curas. Hay venenos, plantas que no matan, pero que atormentan rápidamente. Le explicó su plan: utilizar el polvo de sumaque seco, una planta que causaba una terrible erupción y ceguera temporal, para sembrar el caos antes de que la verdadera batalla comenzara. Una guerra de nervios, una guerra de fantasmas. Y así, en la hora más oscura antes del amanecer, la batalla por la cuna del espíritu comenzó, no con el estruendo de los mosquetes, sino con el silbido casi inaudible de una docena de flechas. No apuntaban a los hombres, sino a las fogatas que ardían en el campamento de los soldados. Cada flecha llevaba una pequeña bolsa de cuero llena del polvo irritante. Al contacto con el fuego, las bolsas estallaban, liberando una nube acre e invisible que se esparció por el campamento enemigo. Los resultados fueron inmediatos y devastadores. Los gritos de confusión pronto se convirtieron en alaridos de dolor, hombres que se rascaban la piel hasta sangrar, que se frotaban los ojos llorosos e hinchados. Incapaz de ver, su disciplina se hizo añicos. Fue en medio de este caos autoinfligido que los guerreros de Itzae atacaron como espectros vengadores. Se deslizaron entre las tiendas, sus cuchillos silenciando a las centinelas, sus flechas encontrando los corazones de hombres que disparaban a ciegas a las sombras. Atacaron los flancos, cortaron las cuerdas de los caballos para sembrar más pánico y se desvanecieron de nuevo en la oscuridad antes de que se pudiera organizar una defensa coherente. El capitán Valerio Montes se despertó en un infierno. Su campamento, un modelo de orden militar, era un manicomio de hombres gritando y tosiendo. La humillación fue una brasa al rojo vivo en su orgullo. Estos salvajes, estas bestias, se estaban burlando de él. Su fría estrategia se disolvió en una rabia pura y homicida. Al ataque, rugió, su voz rasgada por la furia: ataco en las barricadas. Quiero la cabeza de su jefe y a la mujer viva. Quemen ese nido de ratas hasta los cimientos. Fue el error que Itzae había estado esperando. Cegado por la ira, Valerio ordenó un asalto frontal y directo al amanecer, enviando a sus hombres a una carnicería en un terreno que favorecía a los defensores. La primera luz del día reveló una escena dantesca. Los soldados españoles cargaron cuesta arriba hacia las barricadas de rocas, mientras una lluvia de flechas diezmaba sus filas. Los que llegaban a las defensas se encontraban con guerreros apaches que luchaban con la ferocidad de hombres que no tenían nada que perder. La batalla se convirtió en una melé brutal de acero contra piedra y obsidiana, de gritos, de guerra y agonía. En la retaguardia, Ximena había convertido una pequeña cueva en un hospital de campaña con la ayuda de las mujeres y de una ahora silenciosa y observadora Nalin. Recibía a los guerreros heridos. Ya no era la dama de la ciencia, era una sanadora de guerra. Limpiaba heridas con infusiones de hierbas, aplicaba cataplasmas para detener hemorragias y cosía cortes con una aguja de hueso e hilo de tendón. Su rostro manchado de la sangre de los hombres que, días antes, la habrían matado con gusto. Ya no era una extraña, era el corazón que mantenía viva la resistencia. Enfurecido por la tenaz defensa, Valerio se unió a la carga, flanqueado por sus mejores hombres, su espada toledana brillando a la luz del alba. Rompieron la línea principal de defensa, su superioridad en armamento y número abriéndose paso a la fuerza, y allí, entre
entre el humo, la sangre y el caos. Finalmente se encontró cara a cara con su némesis. Itzae se interpuso en su camino, no con un arma brillante, sino con un tomahawk en una mano y un cuchillo largo en la otra. Por un instante, los dos líderes se quedaron inmóviles, un microcosmos de la guerra que los rodeaba, conquistador uniformado contra el guerrero de la tierra. Has profanado a una dama española, perro, escupió Valerio, lanzando una estocada experta. He protegido a una de los nuestros de un tirano, rugió Itzae, desviando el golpe con el mango de su hacha y contraatacando con una velocidad animal. Su duelo fue una danza de opuestos. Valerio era todo técnica, un esgrimista de escuela cuyos movimientos eran precisos y mortales. Itzae era impredecible, utilizando el terreno, agachándose y girando. Su estilo de lucha era una extensión de la naturaleza salvaje que lo rodeaba. La espada de Valerio dejó un corte sangriento en el brazo de Itzae, pero el apache apenas pareció notarlo. Aprovechando una finta, Itzae lanzó un puñado de tierra a los ojos del capitán. En el instante de ceguera de Valerio, Itzae no atacó con su hacha. Se lanzó hacia adelante, golpeando al capitán con el hombro y haciéndolo caer. La espada de Valerio voló de sus manos. Antes de que pudiera recuperarse, sintió el frío del cuchillo de Itzae en su garganta. Estaba derrotado, el gran capitán arrodillado e indefenso a los pies del salvaje. La derrota de su líder fue la señal. Los soldados que vieron a su capitán caer, desmoralizados y diezmados por las tácticas de guerrilla, rompieron filas. Su asalto se convirtió en una retirada caótica y desesperada. Acosados en su huida por las flechas de los apaches victoriosos, la batalla había terminado. El sol se alzó por completo sobre el valle, iluminando una escena de terrible carnicería. Pero en medio de la destrucción, los pocos defensores que quedaban se pusieron de pie. Estaban heridos, exhaustos, diezmados, pero estaban de pie. Habían sobrevivido. Itzae, sangrando pero triunfante, se irguió sobre el humillado Valerio, no como un salvaje, sino como un rey en su propio y destrozado reino. La catarsis de la violencia había dado paso a un amanecer incierto, pero un amanecer al fin y al cabo habían ganado. Toda victoria en la guerra se mide primero en pérdidas. Cuando el sol se alzó completamente sobre el valle, no iluminó a un pueblo que celebraba, sino a una familia que lloraba. El eco de los gritos de batalla había sido reemplazado por el lamento silencioso de las mujeres que recogían a sus caídos, y el sonido de las piedras que se apilaban para honrar a los guerreros que no verían otro amanecer. La catarsis de la violencia había pasado, dejando tras de sí una profunda y melancólica reflexión sobre el precio de la supervivencia. En el centro de la devastación, Itzae se encontraba de pie ante un humillado capitán Valerio Montes. Sus hombres supervivientes, ahora prisioneros, observaban con terror mientras el líder apache decidía el destino de su comandante. Valerio, con la sangre seca en la sien y el fuego de la arrogancia extinguido en sus ojos, esperaba la muerte. «Mátame y acaba con esto». «Salvaje», escupió Valerio. Su voz era un susurro ronco. Itzae lo miró, no con odio, sino con una fría lástima. «Matarte sería darte el final de un guerrero», respondió con calma. «Y tú no eres un guerrero, eres un hombre que se esconde detrás de un uniforme brillante y de las vidas de otros hombres». Itzae hizo un gesto a sus hombres. «Quítenle todo». Los guerreros apaches, sin dudarlo, despojaron a Valerio de su espada, su pistola y, finalmente, de su inmaculado uniforme azul oscuro, dejándolo en sus simples ropas interiores, pálido y vulnerable bajo el sol de la sierra. «Tu espada y tu uniforme son tu poder», continuó Itzae, arrojando las prendas a una pira funeraria. «Sin ellos, no eres nada. Ahora, caminarás de vuelta a tu mundo. Le contarás a tu virrey que el honor de los Chiricahua no se mancha con la ejecución de hombres vacíos. Le dirás que un hombre te perdonó la vida, no por misericordia, sino porque no valías la flecha que te la quitara». Le dieron una cantimplora con agua y lo empujaron hacia el sendero del sur. Valerio, despojado de toda su dignidad, comenzó su larga y humillante marcha, una figura patética, desapareciendo en el mismo desierto que había pretendido conquistar. Su amenaza se había disuelto en vergüenza. Mientras Itzae impartía su justicia, el trabajo de Ximena apenas comenzaba. La cueva que usaba como hospital era un santuario de dolor. Durante todo el día no descansó, moviéndose de un herido a otro, limpiando heridas con una eficiencia que había nacido del horror, aplicando cataplasma
fantasmas y susurrando palabras de consuelo. Las mujeres de la tribu, que antes la miraban con odio, ahora trabajaban a su lado, siguiendo sus instrucciones, sus rostros llenos de un respeto nacido en el fuego y la sangre. Momento de silencio significativo. Immediatad. Mientras Ximena intentaba entablillar el brazo roto de un joven guerrero, una sombra se cernió sobre ella. Era Nalin. La anciana curandera la observó trabajar en silencio durante un largo momento. Luego, sin decir una palabra, se arrodilló a su lado y le ofreció un pequeño cuenco de barro que contenía una pasta verdosa y de olor penetrante. Ximena la miró, reconociendo la planta como una que no había podido encontrar, una variedad rara de salvia conocida por sus poderosas propiedades contra la infección. Mi fe cura el espíritu, dijo Nalin. Su voz era queda y suave. Tu conocimiento cura la carne. Hoy, nuestro pueblo necesitaba a ambos. Le tocó el hombro a Ximena, un gesto ligero como el ala de una polilla, pero cargado con el peso de una tregua, de una aceptación. Has honrado a tus antepasados, hija del libro. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ximena, lágrimas no de tristeza, sino de un agotamiento y una emoción tan profundos que no pudo contenerlas. Asintió, incapaz de hablar, y aceptó el regalo de la curandera. La guerra entre ellas había terminado al atardecer, cuando los muertos habían sido enterrados y los heridos descansaban. Itzae buscó a Ximena. La encontró sentada en el borde del valle, contemplando las montañas que ahora se teñían de púrpura y oro. Él se sentó a su lado. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino cómodo, compartido. Ambos estaban cubiertos de sangre y polvo. Ambos llevaban las cicatrices del día en el cuerpo y en el alma. Hemos perdido a 7 guerreros, dijo Itzae, rompiendo el silencio. 7 familias sin padre. Un alto precio por una cura y por la libertad. Añadió Ximena en voz baja. El pacto que hicimos en el cañón ha terminado. Te di la cura y tú me protegiste. Sí, asintió Itzae lentamente. El pacto ha terminado. Se hizo una pausa y luego la miró. Pero lo que nos une ahora ya no es un pacto. No sé qué, pero no ha terminado. Justo en ese momento de profunda reflexión, una de las mujeres del campamento corrió hacia ellos, su rostro iluminado por una alegría que parecía imposible después de un día tan oscuro. Se detuvo frente a Itzae, tratando de recuperar el aliento. «Jefe», exclamó, «es Anka, tu hijo». El corazón de Itzae se detuvo. Se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de miedo y esperanza. ¿Qué pasa con él? La mujer sonrió, una sonrisa radiante que partió su rostro lleno de lágrimas. Ha despertado. Su mente está clara. «Why?» pregunta por su padre. La noticia fue como si el sol volviera a salir en mitad de la noche. La pesada carga que Itzae había llevado sobre sus hombros durante meses, el tormento que había alimentado su rabia y su desesperación, se disolvió en un instante. Miró a Ximena, y la gratitud en sus ojos era tan inmensa, tan abrumadora, que no necesitaba palabras. Era una deuda que nunca podría pagar, y ambos lo sabían. El amanecer había llegado finalmente después de las cenizas. Se puso de pie y le extendió la mano a Ximena para ayudarla a levantarse. Ella la tomó, y juntos caminaron de regreso al corazón del campamento, no como un guerrero y su prisionera, no como un acreedor y su deudora, sino como 2 supervivientes que habían encontrado en medio de la guerra la más improbable de las paces. Se dice que toda historia de guerra es una historia de fantasmas, pero a veces, muy rara vez, de las cenizas del conflicto y el dolor, nace una historia de sanación. Una historia que no habla del final de una vida, sino del comienzo de muchas. Y en aquel valle herido de la Sierra Madre, la verdadera victoria no fue la derrota de un enemigo, sino el renacimiento de una familia. Itzae entró en su wickiup no como un jefe de guerra, sino simplemente como un padre. Ximena se quedó en la entrada, otorgándole la privacidad de un momento que era sagrado. Vio a Itzae arrodillarse junto al lecho de pieles. Anka, pálido y delgado, pero con los ojos abiertos y claros, levantó una mano débil. «Padre», susurró el niño, su voz apenas un hilo. «Ganamos». Itzae
Tomó la pequeña mano de su hijo y se la llevó a la frente, cerrando los ojos. Las lágrimas que no había derramado por sus guerreros caídos, las que no había mostrado ante su enemigo, ahora corrían libremente por los surcos de su rostro curtido, lavando el polvo y la sangre de la batalla. Sí, pequeño guerrero, respondió con la voz quebrada. Gracias a ti, hemos ganado. En ese momento, Anka no solo era su hijo, era el símbolo viviente de que su fe ciega en una extraña, su blasfemia. Había sido la decisión correcta. Era la prueba de que un futuro era posible. Las siguientes 2 lunas fueron un tiempo de profunda transformación. La cura, administrada por Ximena y ahora también por una cooperativa Nalin, barrió los últimos vestigios de la fiebre pálida del campamento. El silencio de la muerte fue reemplazado gradualmente por los sonidos de la vida. Primero, la tos de los enfermos se hizo más fuerte, más productivo. Luego, las figuras débiles comenzaron a salir de sus chozas, parpadeando bajo un sol que habían pensado que no volverían a ver. Ipsilmente, un día, el sonido más dulce de todos regresó al valle. Las risas de los niños, incluido Anka, jugando a la caza entre los pinos. Ximena encontró su lugar sin buscarlo. Ya no era la mujer Nakaye, era la sanadora, la del libro. Las mujeres jóvenes la seguían cuando iba a recolectar plantas, ansiosas por aprender. Los guerreros asentían con la cabeza a su paso, una señal de profundo respeto, y Nalin se convirtió en su compañera. Juntas unieron 2 mundos de conocimiento. La anciana le enseñó a Ximena los cantos espirituales que acompañaban cada remedio, y Ximena le enseñó a Nalin los métodos de su padre para destilar esencias y crear cataplasmas más eficaces. Se convirtieron en los 2 pilares de la tribu. Una curaba el espíritu, la otra el cuerpo, pero la sombra de la civilización era larga. Sabían que no podían quedarse. Valerio, aunque humillado, hablaría. Volverían más soldados, más numerosos y mejor preparados. Un atardecer, mientras observaban a los niños jugar, Itzae se acercó a Ximena. En 3 días, cuando la luna nueva comience su viaje, dejaremos este valle, dijo en voz vaga. Buscaremos un nuevo hogar, más profundo en las montañas, donde la mano del hombre blanco no pueda alcanzarnos. Hizo una pausa, y su mirada se llenó de una solemnidad que Ximena nunca le había visto. He preparado un caballo para ti, el más fuerte y rápido que tenemos. Y Taza, nuestro mejor explorador, te guiará hacia el norte, tan lejos como necesites. Libre, Ximena de Carvajal. El pacto se ha cumplido. Con honor, le estaba ofreciendo la libertad que ella había anhelado, por la que había luchado y casi muerto, la libertad de seguir su propio camino. Ximena miró hacia el norte, hacia un futuro desconocido y solitario. Luego miró a su alrededor, al rostro de Nalin, enseñando a una niña a tejer una canasta, a la figura de Kael, riendo mientras entrenaba a los muchachos con pequeños arcos. Finalmente, Anka, que corría para abrazar la pierna de su padre. ¿Y a dónde iría? Itzae preguntó en voz baja. El mundo del que huí ya no existe para mí, y yo ya no existo para él. Mi padre está muerto. Mi nombre es el de una hereje. Solo soy un fantasma en esa tierra. Aquí no eres un fantasma, respondió Itzae, su voz profunda y sincera. Aquí eres la que trajo el amanecer después de nuestra noche más oscura. Dio un paso más cerca. Este clan necesita un jefe de guerra para liderarlo, pero también necesita una sanadora para mantenerlo fuerte y un corazón sabio para enseñarle a las nuevas generaciones: tu lugar está aquí. Ximena, si eliges que lo sea, no fue una declaración de amor en el lenguaje de su antiguo mundo, fue algo más profundo, una oferta de un hogar, de un propósito, de una familia, una oferta para plantar sus raíces en la misma tierra que la había visto casi morir. Ximena miró a Itzae, el guerrero que la había capturado, que la había salvado, que había apostado el alma de su tribu por ella, y en sus ojos vio su propio futuro reflejado. Por primera vez en su vida, la elección era completamente suya, y nunca había estado más segura. Mi padre me enseñó a entender las raíces, dijo ella, una suave sonrisa dibujándose en sus labios, y las mías creo que siempre han estado buscando esta tierra. Unos días después, en la víspera de su partida, la tribu se reunió alrededor del fuego central. No era un ritual de guerra, sino de renacimiento. Nalin se adelantó
y, ante todo el clan, colocó un collar de cuentas de turquesa y garras de oso en el cuello de Jimena. «Ya no eres la hija del libro», proclamó la anciana. «Eres parte de la tierra. Desde hoy, tu nombre entre nosotros será Iztac Nahual, la sabia curandera blanca». Itzae se acercó con Anca de la mano. El niño, ahora sano y fuerte, le ofreció a Ximena una sola pluma de águila, el mayor regalo de honor. Ximena lo aceptó, y por primera vez en su vida se sintió completa. Y así, la crónica llega a su fin, la historia de un pacto de espinas que floreció en un vínculo inquebrantable. El guerrero atormentado no solo salvó a su hijo, sanó el corazón de su pueblo, y la mujer que huía de todo no solo encontró refugio, encontró un hogar y un propósito. Juntos se convirtieron en una nueva leyenda, susurrada en los vientos de la Sierra Madre, la leyenda de cómo la raíz más extraña, plantada en la tierra más hostil, puede dar lugar al árbol más fuerte, porque la verdadera familia no siempre es la que nos da la sangre, sino aquella por la que elegimos sangrar.